Lo siguiente es hacer carga de enfermedad. Los epidemiólogos generalmente lo que hacemos es justamente evaluar la carga de enfermedad. ¿Y esto qué significa? Evaluar pues la incidencia, la prevalencia, el porcentaje de mortalidad, el perfil de morbilidad para poder determinar qué tanto impacto o trascendencia tiene la enfermedad. Cuánto de discapacidad se puede medir en el año, cuánto de vidas perdidas muy prematuras también se evalúa, y es lo que nosotros también evaluamos en la visa, que son los años saludables que se pierden debido pues a enfermedades prematuras y que muy bien pueden prevenirse con la introducción de nuevas vacunas. Es importante tener en cuenta también cuál es la situación de las medidas de prevención y cómo se está controlando la enfermedad. Entonces, muchas veces las enfermedades se van a presentar, tienen una curva epidémica, pero es importante analizarla, estudiarla, porque esta evidencia nos va a permitir establecer qué tan importante es, pues, justamente la introducción de nuevas vacunas. Las vacunas, definitivamente, nosotros tenemos que evaluarlas, o sea, cuál es el desempeño y las características que tienen estas vacunas que están disponibles. Si bien es cierto, pueden estar ya en la etapa donde se administra la vacuna, pero de todas maneras se hace una evaluación, siempre se monitoriza, se revisa cómo es el comportamiento, ¿sí?, de los pacientes a los cuales se les ha administrado, o las experiencias de repente externas, para poder tener en cuenta, ¿sí?, qué tan eficaz son ellas frente a una determinada enfermedad. Es importante también tener en cuenta ciertos aspectos económicos y financieros. Mucho podemos nosotros querer que haya nuevas introducciones de vacunas, pero eso tiene que ver mucho con la parte de financiamiento, ¿verdad? La parte de la decisión que se tome para poder presupuestar y que la introducción de estas vacunas sean sostenibles. Es importante también la disponibilidad del suministro de las vacunas. O sea, todo engloba ciertos requisitos en los cuales definitivamente se tiene que hacer un estudio muy minucioso de muchas aristas. Ver la disponibilidad de las vacunas no solamente es que estén disponibles, sino cómo vamos a proporcionar una buena cadena de frío, si existe una logística adecuada, si existe el personal adecuado, el conocimiento y la capacitación del vacunador, por ejemplo, o quien gerencia inmunizaciones. Siguiente, por favor. Es importante también tener en cuenta sobre las políticas que tiene que ver con el acceso o con el ingreso de las nuevas vacunas. Existen guías que vienen pues de la Organización Mundial de la Salud, de UNICEF, en donde establece puntos muy importantes y relevantes en relación a cómo deben ser las guías nacionales, los planes nacionales inmersos dentro del plan nacional de un país incluso. Y esto pues definitivamente tiene que ver con los periodos en los cuales se toma la decisión para observar o determinar si el ingreso de nuevas vacunas es importante o amerita su desarrollo para poder continuar con todo el proceso. Es importante también tener en cuenta los comités técnicos, justamente aquellos comités que sustentan el ingreso de nuevas vacunas. Hablamos nosotros de grupos o sociedades científicas, por ejemplo, comités técnicos, comités consultivos, aquellos que nos brindan un asidero que nos permita tener un buen sustento para poder hacer el ingreso de nuevas vacunas. Siguiente, por favor. Dentro de ello también es importante el trabajador de salud. ¿Qué tanto conoce el trabajador de salud sobre las vacunas? ¿Qué tanto conoce sobre el ingreso de las nuevas vacunas? Porque es importante capacitar también a la parte operativa, ¿no? O sea, la decisión se puede tomar arriba, la decisión lo pueden tomar pues los entes técnicos, consultivos, políticos, pero es importante también tener en cuenta la capacitación y las competencias que tiene el personal en la parte operativa
preventiva. La secuencia de pasos para planificar una introducción de la vacuna tiene que ver mucho con un plan, o sea, ya decidir introducir una vacuna nueva al esquema de vacunación cuando ya se ha trabajado mucho el tema de carga de enfermedad, realizar una lista de verificación que es parte de justamente del ingreso de nuevas vacunas y la lista de actividades y cronogramas que es parte justamente de este plan. Siguiente, por favor. Dentro de las herramientas podemos nosotros mencionar la evidencia técnica y prioridad sanitaria. Aquí lo que debe primar, si nosotros hablamos o estamos pensando en mejorar la salud, estamos pensando en la salud pública, tenemos que primar mucho la parte técnica y esto es sumamente importante, por lo cual se debe generar de esta manera una evidencia científica que sea relevante, que tenga un impacto muy positivo en relación a la vacunación. Pero esta vacunación o este ingreso de nuevas vacunas deben estar sustentadas con datos que me permitan sustentar el ingreso. Estos datos pueden ser regionales, pueden ser nacionales, internacionales. Es lo que nosotros llamamos datos a través de evidencias, ¿no? La evidencia es importante. ¿Cómo podemos nosotros pedir el ingreso de nuevas vacunas cuando la carga de enfermedad me indica de que no es tan efectivo? Cuando la enfermedad que se atribuye es una enfermedad de una evolución muy rápida y quizás digamos que es benigna, pero hay que tener en cuenta, analizar a través de datos, a través de carga de enfermedad o a través de perfil de morbilidad, qué es lo que está sucediendo o qué es lo que está provocando la enfermedad que está en estudio. Es elemental también tener en cuenta la gobernanza y la rectoría en lo que es la abogacía del Estado, y esto es importante, ¿no? Abogacía del Ejecutivo y Legislativo, lo cual tiene que estar en concordancia también con los objetivos de las políticas de salud. O sea, definitivamente el Ministerio de Salud puede proponer a través de los datos que pueden sustentar pues que efectivamente se requiere, pero la decisión también parte a través del Poder Legislativo, Ejecutivo, quienes nos van a dar el sostenibilidad para poder lograr pues el ingreso de estas vacunas, ¿no? Definitivamente que la misión tiene que ser mejorar la calidad de vida de la población, ¿no? Siguiente, por favor. Es importante la prevención. Todo lo que hacemos salud pública, estamos convencidos que el impacto es muy positivo cuando nosotros hacemos prevención. Si nosotros tenemos un legado o tenemos la visión preventiva, vamos a lograr que muchas enfermedades ya no se presenten o que sean cada vez menores. Se tiene que trabajar y fortalecer el primer nivel de atención, se tiene que fortalecer mucho el tema de prevención. Entonces la introducción de nuevas vacunas es una parte, es una prioridad dentro de la salud pública. Una enfermedad cuyo análisis nos determine que es pues una prioridad de salud pública, definitivamente puede tener una alta magnitud y una trascendencia dentro de lo que ocurre en una población determinada, ¿no? Ahora es importante también a través de ello no solamente el sustento que se tenga con los datos que nos puedan arrojar los casos, sean a nivel distrital, nacional o mundial, sino también nosotros tenemos que tener un apoyo técnico también de las sociedades científicas, ¿no? Y sobre todo los tomadores de decisiones. Siguiente, por favor. Esta carga enfermedad, la cual les había mencionado, es justamente un sustento muy fuerte con una evidencia 1, en la cual nos va a permitir justamente sustentar bien técnicamente por qué es necesario el ingreso de nuevas vacunas.
Tiene que ver con la magnitud del problema de salud que está medido justamente en datos relevantes que le mencionaba en relación a lo que es la incidencia, casos nuevos, los datos prevalentes, casos que se vienen presentando, el tema de discapacidad, cuántos pacientes hospitalizados. Por ejemplo, yo le menciono datos importantes en relación a lo que es vacuna contra varicela. Si bien es cierto, podemos nosotros ver que la varicela, lo decía la OMS hace unos años, es una enfermedad benigna de la infancia. Sin embargo, nosotros podemos ver que no todos los pacientes evolucionan satisfactoriamente, y podemos ver nosotros quienes estamos en hospitales grandes, podemos ver que tenemos pacientes que llegan en muy mal estado general, pacientes que tienen que entrar a unidad de cuidados intensivos, que es necesario muchas veces hacerles injerto de piel, porque el daño a nivel celular o el daño a nivel digamos, a nivel cutáneo es tan grande que pueden incluso hacer necrosis. Pero no solamente eso, sino que en el caso de la varicela, por ejemplo, es un caso que se me viene a la mente, nos ha provocado cerrar servicios incluso. Es decir, cerramos servicios porque no pueden ingresar pacientes susceptibles, y solamente pueden ingresar aquellos que están vacunados o aquellos que ya tuvieron la enfermedad. Pero ¿cómo hacemos nosotros si ni la madre nos puede decir si fue vacunado o no le dio la vacuna? Entonces eso nos genera un cuello de botella, tanto en las áreas de emergencia, tanto en las áreas de cuidados intensivos, de sala de operaciones. O sea, es un problema muy grande que se ve sobre todo en las áreas de hospitalización, que es muy válido también tener como un sustento importante en relación al tema de carga de enfermedad. Siguiente, por favor. Recuerden que cuando se hace este análisis para poder ver la contundencia mórbida de la enfermedad, tenemos nosotros que valernos justamente de este análisis epidemiológico para poder ver que sí efectivamente hay que tomar la decisión. La comparación con otras intervenciones, es importante también introducir vacunas, pero a veces es necesario introducir vacunas que nos brindan un mayor alcance, una mayor protección, ¿no? O sea, evaluar también la efectividad comparado con otras vacunas, ¿no? O sea, pueden existir intervenciones diferentes a la vacunación para algunas enfermedades, pero se hace una comparación importante para poder hacer un análisis apropiado de ello, ¿no? O sea, si va de la mano solamente hacer prevención directa, o también es necesario vacunar. O sea, existe muchas enfermedades en las cuales podemos hacer prevención, pero también es necesario pues la administración de nuevas vacunas. Siguiente, por favor. Los estudios de carga de enfermedad tienen una metodología que data del año 90, que fue desarrollada por Murray y López. Realmente lo que busca la carga de enfermedad, si le hablo de carga de enfermedad es todo un tema, pero lo que sí hay que tener en cuenta que esta información nos va a permitir utilizar una incidencia que sea estimada para una población determinada. Muchas veces nos valemos nosotros de información real, información que está sustentada y validada por la Organización Mundial de la Salud o la OPS, ¿no? Pero es importante que la información deba ser validada incluso en el ámbito nacional. Existen diagnósticos de diferentes enfermedades para el ingreso de neumococo, por ejemplo, en caso de rotavirus. Se han realizado estudios de carga de enfermedad que han permitido establecer pues que sí, efectivamente, era necesaria la introducción de nuevas vacunas. Siguiente, por favor. Y como les mencionaba, la experiencia que tiene el Ministerio de Salud en el ingreso de nuevas vacunas ha aportado una gran importancia y ha generado también mejorar la calidad de vida de la población. Eso es indudable. Nosotros tenemos un esquema de vacunación que es un esquema de primer mundo, no es un esquema que hace años, en años menores del 2006, 2007, por ejemplo, no se contaba con estas vacunas y que era de repente un poco iluso pensar pues tener dentro del esquema de vacunación. Pero mucho tiene que ver las ganas de mejorar y mucho tiene que ver
analizar técnicamente qué es importante para nuestro país, qué es importante para nuestra población, qué es importante para nuestros niños, qué es importante para nuestros grupos etarios extremos, por ejemplo, ¿no? Para menores de 2 años, para mayores de 65 años. Justamente eso es importante, es una decisión muy contundente en relación a la salud pública cuando nosotros queremos hablar de una mejor calidad de vida. Es por ello que la vacuna neumocócica, por ejemplo, fue ingresada en el año 2007, se tomó la decisión, en 2008 ingresa. Podemos ver pues que se mejora de alguna manera haciendo el análisis de carga de enfermedad, que los años de vidas saludables mejoraron de alguna manera, ¿sí? No se perdieron tantos años de vida, ¿no? Siguiente, por favor. Igualmente la vacuna contra rotavirus, ¿no? Recuerdo que cuando decía va a haber vacunas contra rotavirus y decíamos eso no es posible, ¿no? O sea, tener vacunas, pero se logró. Justamente en la época en la cual se empezaron a hacer la introducción de vacunas, se empieza siempre con poblaciones o distritos de extrema pobreza o de pobreza o extrema pobreza, en donde lo que se busca es justamente dar, de alguna manera solucionar y también reconocer a través de la evidencia si efectivamente se disminuía la carga de morbilidad en ese grupo de población en los cuales se empezó a introducir la vacuna, y efectivamente podemos ver pues que los casos de rotavirus, aquellos que se presentaban en ese entonces, ya no se están presentando actualmente, y esto significa pues pérdida de vida, ¿no? O sea, estamos nosotros mejorando en ese tema. ¿Qué pasaba con los niños los cuales presentaban diarreas por rotavirus? Y lo podemos conocer, ¿no? Sabemos, ¿no?, que es una enfermedad viral que puede causar deshidratación inmediatamente, es a corto plazo, y muchas veces esto genera una desnutrición, y poblaciones, por ejemplo, como Ayacucho, que fue una de las poblaciones que fueron priorizadas, esto generaba muerte en niños de menor edad, ¿no?, de 2 años, 1 año. Entonces ese impacto ha sido positivo, y esto ha permitido pues de que la población ahora ya tenga la vacuna generalizada, ¿no? Siguiente, por favor. Igualmente, ¿qué podemos decir? ¿No? También en los años que se empezó a hacer la introducción de la vacuna contra el papiloma humano, se ha tenido contracorrientes también contra vacunas, ustedes lo saben muy bien. Cada vez que hay campañas de vacunación siempre están en los grupos que están en contra de esta actividad en salud pública. Entonces, la evidencia y los años nos han permitido saber reconocer de manera muy contundente que la costo-efectividad de las vacunas son muy buenas, ¿sí? Tengamos en cuenta que nuevamente lo que le menciono es, y esto tiene que quedar claro, cuando nosotros hablamos de inmunizaciones, el impacto va a ser positivo, pero no es a corto plazo. Nosotros vamos a ver el impacto a largo plazo, ¿verdad? Niños que no van a hacer la enfermedad. Ahora podemos incluso ver a través de las campañas de vacunación, a través del esquema regular, de aquí a los años, si nosotros nos remontamos a los años 70, por ejemplo, podemos hacer un corte y podemos decir cuántos pacientes con secuela de poliomielitis tenemos o teníamos, y acá a la fecha cuántas personas con secuela de poliomielitis tenemos ahora. Podemos ver que ha cambiado, y esto significa calidad de vida, y esto significa, además de ello, darle una mejor vida a la población, y también tener una población económicamente aportante al país, ¿no? Siguiente, por favor. Existe una herramienta importante que tiene que ver con la planificación estratégica, ¿no?, con la planificación operativa, en la cual es importante la planificación. O sea, se tiene que planificar definitivamente de manera muy, muy importante, de manera muy estudiada, el ingreso de las vacunas, y esto tiene que ver con la parte normativa y con la parte legal, ¿no? ¿Y por qué es importante la parte normativa y legal? Porque nos tiene que dar sostenibilidad, en el tiempo. No es una actividad que se haga hoy día o de repente empezamos nosotros 1 año, 2, 3 años y luego se va abajo. No, tiene que ser sostenible, por eso es importante un buen análisis, una buena sostenibilidad sobre cómo es que nosotros podemos medir el impacto de la introducción de una nueva vacuna. Por eso es importante que se deba trabajar todos los componentes.
Cuando a mí me hablan de inmunizaciones y alguien me dice inmunización igual vacunatorio, les comento que yo digo, no conocen lo que es las inmunizaciones. Cuando dicen inmunizaciones y enviar a aquel personal que tiene algún problema de salud a inmunizaciones, definitivamente que inmediatamente uno piensa, no conocen las inmunizaciones. Pensar que vacunar es lo mismo que proteger, eso no es lo mismo. Y nosotros sabemos que no es lo mismo. Y sabemos que las inmunizaciones no solamente es la administración de la vacuna, sino es conocer la vacunación segura, tenemos que conocer cadena de frío, tenemos que hacer gestión de vacunas, programación, supervisión, dotación. Entonces, eso es importante. Comunicación, hacer abogacía. Entonces pensemos que es un área muy rica y muy importante dentro de la salud mundial incluso. Porque nuestros datos, porque nuestras coberturas son parte de la cobertura mundial. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Cuando nosotros planificamos, tenemos que tener en cuenta nuevamente lo que es la carga de enfermedad, ¿no? Estudios que me permiten ver la costo-efectividad, qué tan costo-beneficioso es esto, ¿no? Una cosa es la costo-efectividad de la vacuna y otra cosa es el costo-beneficio. La costo-efectividad tiene que ver con recursos y el costo-beneficio tiene que ver con presupuesto. ¿Sí? ¿Qué tanto genera el gasto la introducción de nuevas vacunas, por ejemplo? Y en cuanto a la costo-efectividad, ¿cuánto se reduce? ¿Cuántos pacientes han reducido de repente o no han presentado la enfermedad? Siguiente, por favor. Existen instrumentos para una adecuada programación presupuestal en la cual se tiene que programar definitivamente ciertos componentes que nos van a permitir el ingreso de nuevas vacunas. Siguiente, por favor. Es importante que se capacite igualmente los planes y políticas que están señalados dentro de un plan nacional. Si ya existe un plan nacional, tenemos que conocerlo, tenemos que saber qué es lo que busca este plan, cuál es el grupo que va a ser objetivo, qué grupo se presenta. Es importante también tener en cuenta la evaluación de las capacidades, habilidades, conocimientos de los trabajadores de salud. Y esto es algo que lo mencionaba hace unos momentos, que el ingreso a la vacuna no solamente es algo que nos lleve porque, bueno, hacemos el análisis si queremos nosotros introducir, pero también en la parte operativa nuevamente tienes que estar capacitada, tienes que saber cuándo es el ingreso de las nuevas vacunas, si se van a realizar campañas de vacunación. Y aquí quiero hacer un pequeño alto. Cada vez que nosotros trabajamos campañas de salud, es importante reunir a mi grupo, ¿sí? Es importante reunir a mi población o a mis vacunadores, por ejemplo, y capacitarlos, porque todos tienen que hablar el mismo idioma, todos tienen que dar la misma indicación y todos tienen que tener, si no es el mismo conocimiento, por lo menos el sustento básico o teórico de lo que están haciendo. Porque eso se puede ver, eso se evidencia en algunos casos donde personal que incluso está en plena actividad de vacunación, los mensajes salen un poco distorsionados. Por eso es importante también tener en cuenta que se tiene que capacitar. Y no solamente el coordinador, sino el coordinador tiene que hacer una capacitación en cascada. Es decir, a sus vacunadores los debe capacitar para poder dar un mensaje claro y contundente. Siguiente, por favor. Los criterios económicos y financieros son definitivamente muy importantes, ¿no? Es importante saber qué tan costo efectivo es la vacuna que estamos de repente introduciendo y qué beneficio nos da, ¿no? Siguiente, por favor. Es importante tener en cuenta el impacto que va a llevar el ingreso de nuevas vacunas. Cuando se empezó a trabajar en el año 2006 la vacunación contra el sarampión rubiola, pero para prevenir también el síndrome de rubiola congénita, ¿no? En ese tiempo se vacunaron a cerca de 19 millones de peruanos, algo así, un promedio, en donde justamente el sustento era de que había una costo-efectividad muy óptima y también un costo-beneficio, porque los pacientes
hijos nacidos de madres con sífilis, por ejemplo, con rubiola, tenían pues una esperanza de vida no muy buena, y que en algunos casos aquellos pacientes que sobrevivían pues iban a ser pacientes con alguna que otras secuelas, lo cual no contribuía de repente para tener una vida adecuada, óptima, como que de repente quisiéramos nosotros que todos la población lo tenga, sino que esto representaba pues un gasto para el país. Entonces, el análisis que se hizo entonces determinó pues, que efectivamente, al hacer la introducción de esta vacuna o al hacer las campañas de vacunación, en este caso, lo que proporcionaba al Estado era pues un costo-beneficio muy grande y también una costo-efectividad en relación también a los años de vida de las personas. Siguiente, por favor. Debe existir abogacía y compromiso social definitivamente. Debemos contar nosotros con un ambiente político que facilite la disposición y eso es bueno, ¿no? Estas actividades que realiza ahora el Congreso hace años no las realizaban de esta manera, ¿no? Era un poco difícil poder entrar. Afortunadamente ahora vemos que se están dando este tipo de encuentros justamente con la parte operativa, porque es necesario conocer. Es importante saber cuál es el estado de salud de la población, y es importante también crear abogacía con este ámbito político, ¿no? Lo cual nos va a generar una fortaleza en relación a la toma de decisiones. Siguiente, por favor. Realizar alianzas estratégicas. ¿Quién nos puede enseñar sobre alianzas estratégicas cuando estamos en el campo? Nosotros mismos tenemos que hacer alianzas estratégicas, ¿verdad? Con nuestra comunidad, tenemos que muchas veces salir a los canales, a la defensoría, ahora que está muy de moda los jugadores de la selección de fútbol, entonces nosotros tenemos que buscar esas alianzas para que nos puedan pues ayudar de alguna manera, hacer un complemento a las actividades que se realizan dentro del ámbito de la prevención, ¿no? Siguiente, por favor. El sistema de información que mencionaba la ponente anterior es sumamente importante, ¿no? Se tiene que realizar un monitoreo, un análisis integrado de la información de parte de todos los componentes de las inmunizaciones, ¿no? Todo aquello que tiene que ver con inmunizaciones deben también programar actividades que concluyan con el mismo objetivo del plan de la introducción. O sea, todos tienen que trabajar o estar inmersos dentro de ese plan, sean las actividades de acuerdo a los componentes, para poder después definir qué alcances o qué objetivos se lograron finalmente, ¿no? Tener en cuenta que es básico un sistema de información único, es importante las normas, la vigilancia de SAVI también es importante, conocer la enfermedad, conocer la vacuna, qué va a pasar con los pacientes que son vacunados, qué SAVI se espera de repente que presenten los pacientes, que se pueden dar o no se pueden dar. Ustedes saben que son eventos supuestamente atribuidos a la vacunación e inmunización, ¿sí? No vamos a decir que se van a presentar definitivamente, no, pero nosotros tenemos que estar preparados y debemos saber cómo vamos a afrontar esta situación, ¿no? A través de los indicadores, monitoreo rápido de cobertura, ¿no? Actividades más que todo de gestión. Siguiente, por favor. Las campañas nacionales que se han realizado también han permitido de alguna manera evidenciar qué tan importante es el aplicar o el administrar vacunas en el ámbito como país, ¿no? ¿Qué números o qué pacientes o qué protegidos hemos tenido nosotros durante las campañas nacionales? Por ejemplo, ¿no? 19 millones de personas que fueron protegidas contra el sarampión y la rubiola, ¿no? En el año 2006, 11 millones de personas protegidas contra fiebre amarilla en el año 2007, y así como se han ido desarrollando estas campañas que han tenido definitivamente unos resultados muy buenos y que han permitido pues tener la mirada de entes de otros países en la cual pues se ha tenido que trabajar arduamente, ¿no? Y la labor que se realiza
a nivel, no solamente es a nivel central, porque el trabajo que se realiza en el nivel central del Ministerio de Salud tampoco no es tan fácil. Es una labor muy ardua el monitorizar, el hacer el monitoreo, el seguimiento, el trabajar la gestión de las inmunizaciones implica mucha responsabilidad y mucho compromiso. Y muchas veces es necesario tener una hora de ingreso, pero no se tiene a veces hora de salida, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si mientras uno tenga el objetivo bien claro y decida pues sacar adelante un plan nacional o sacar adelante pues las coberturas que sean óptimas, el trabajo es bastante duro. Igualmente el trabajo en la zona, en el área operativa. Siguiente, por favor. El marco legal es también importante porque va a asegurar, como lo mencionábamos, la sostenibilidad de la introducción de las nuevas vacunas y sobre todo la continuidad, eso que es importante, ¿no? Siguiente, por favor. La logística y suministro viene a ser un proceso de adquisición en donde existen entidades que a través del fondo rotatorio se ingresa o se solicitan las vacunas, ¿no? Y esto tiene que ver también con el fondo pues de la OPS y de UNICEF. O sea, definitivamente el país sí pide las vacunas, pero quienes son justamente los responsables de hacer la entrega pues son estas dos entidades, ¿no?